Bienvenidos a Trends by Cesantoni, un espacio creado para charlar y conocer las últimas tendencias en diseño, arquitectura e interiorismo con los mejores despachos y arquitectos de México. Yo soy Mariano Aguirre y los invito a sumergirnos en el fascinante mundo del diseño con Cesantoni. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Trends by Cesantoni, un espacio creado para conocer y charlar sobre las últimas tendencias de arquitectura, diseño e interiorismo junto a los mejores despachos y arquitectos de México. Yo soy Mariano Aguirre y los invito a sumergirnos en el fascinante mundo del diseño con Cesantoni. El día de hoy se encuentra con nosotros Carlos Fernández, uno de los arquitectos más reconocidos en México y fundador de Estudio H. Fernández y Atlas de Arquitectura. Bienvenido, Carlos, y gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Espero que sea una gran plática. Así será, sin duda. Pues empecemos. Cuéntanos un poco de ti, por qué arquitectura, cómo llegas a dedicar tu vida a esto. Bueno, como ya dijiste, yo soy arquitecto de profesión. Estudié en la Ibero y después tuve una maestría en Centro, igual de vivienda, todo enfocado a la arquitectura. ¿Y por qué estudié arquitectura? Híjole, yo creo que tuve la fortuna de saberlo desde muy pequeño. Sabía que mi interés sí iba como por temas relacionados un poco artísticos, creativos y demás. Mi mamá también me ayudó mucho, me impulsó porque como que vio esa beta desde muy chiquito. ¿Vienes de familia de artistas o algo que tenga que ver con...? No, para nada. Toda mi familia es de abogados. Ok. Toda, mis primos, mis tíos, mis hermanos, todos. Ajá, tú dijiste yo no. Sí, no sé, fue algo como bastante natural y me acuerdo que mis primeros recuerdos con respecto a la arquitectura y al diseño y demás, era que cada que yo llegaba a un espacio me interesaba mucho cómo me sentía dentro del espacio, si me gustaban los colores o no, las texturas, y lo hacía como de una forma muy, como muy natural, exactamente. Entonces tuve la fortuna de siempre saberlo. Y a la hora de escoger la carrera, estuve entre estudiar escultura, como una arte plástica ya como muy formal, y arquitectura. Y la verdad que en ese momento sí me dio un poco como de miedo estudiar escultura, porque a lo mejor sabía que no iba a estar tan fácil el camino. Y bueno, siempre me llamó la arquitectura, así que desde siempre lo supe. Ok. Entonces ahora entiendo un poco el porqué la creación de estos dos estudios o de estos dos despachos, ¿no? Estudio H. Fernández y Atlas de Arquitectura. Yo me imagino, por lo que me cuentas, que nacen de este doble interés que tenías desde la escultura, al arte objeto, a todo el arte plástico como tal, y la arquitectura como disciplina. Sí, bueno, creo que una cosa se fue dando también muy natural con respecto a varios factores. Cuando yo salí de la universidad, sabía que quería hacer mi propia oficina, así que empecé a tomar proyectos relativamente pequeños. Y después también tuve la fortuna de trabajar para Nike en un proyecto donde también me agarró muy joven. Y después de ahí empecé a trabajar con Frida Escobedo. Frida Escobedo fue mi maestra en la universidad. Okay. Entonces también había un vínculo ahí en donde ella necesitaba una mano extra en ese momento, y sin pensarlo fue como sí, obviamente. Ah, claro. Y sí dejé en stand-by un poquito la parte de la oficina. Llegó un momento en el que mi ciclo ahí con Frida terminó, pero durante ese proceso pues aprendí muchísimo. En ese momento creo que también la oficina de Frida empezó a ganar como más relevancia, ¿no? Ya en un ámbito un poco más mundial, ¿no? Se ganó el Serpenti Pavilion en ese momento, había muchos proyectos muy interesantes, ¿no? También aprendí muchísimo, y en ese periodo también estudié la maestría, ¿no? Entonces cuando como que todo se terminó al mismo tiempo, y empecé la oficina de arquitectura en paralelo con la oficina de diseño industrial. Ah, fue al mismo tiempo. Sí, y era un poco también por necesidad, ¿no? Porque las escalas son diferentes, los presupuestos son diferentes, ¿no? De hacer mueble a hacer un edificio. Y también el proceso creativo es mucho más rápido, ¿no? A lo mejor con un mueble te tardas en desarrollarlo, ¿no? O sea, a lo mejor es una silla, pues un año
pero si es una mesa o demás, pues te tardas mucho menos, la producción sale más rápido. Y a lo que sigue, ¿no? Exactamente, como que hay un giro, ¿no? Y a diferencia de la arquitectura, que si haces una casa te tardas 2 años en fotografiarla y de aquí a que a alguien le guste y te la edite o demás, pues sí, fue ahí como tratar de también mover un poco las cartas y también esta relación que yo tenía con el objeto, que era, bueno, siempre me llamó mucho la atención. Entonces, pues sí, fue algo más natural. Y también una necesidad de crear como bocados, ¿no? Como hacerlo mucho más rápido. Claro. Y eso fue lo que me fue llevando una cosa a la otra. Y ahorita las oficinas están como muy equilibradas porque tenemos bastantes proyectos de diseño industrial, pero también tenemos muchos otros de arquitectura y eso también compensa estas relaciones. Pero, o sea, digamos, se complementan, de repente uno trabaja para el otro y similar, 100%, ¿o? 100%. Y eso también creo que me ha enriquecido a mí como arquitecto y como diseñador, porque desde mi experiencia y mi forma de ver la arquitectura, a lo mejor creo que los arquitectos pecamos un poquito al inicio, me imagino, de tener esta gran escala, ¿no? Y solamente pensar en los volúmenes, la luz y demás temas técnicos como circulaciones y demás. Pero el hecho de involucrarme de lleno con el mobiliario me hizo también estar mucho más pendiente en los pequeños detalles en la arquitectura. Sí, de cómo ¿no? se vive el espacio, ¿no? Exactamente. Y qué pasa con el usuario. Exactamente. Y también creo que la oficina de mobiliario está muy relacionada o muy informada por mi formación como arquitecto. Uh-huh. Porque sí alcanzo a ver que son como en algunos momentos pequeños edificios, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mesa que es solamente como un dintel con columnas, y si lo haces en escala mayor, pues podría ser un pabellón, ¿no? Claro. Y alguien podría vivir ahí. Entonces, sí, creo que una cosa informa a la otra, y creo que durante el tiempo me ha ayudado a ser mucho más sensible en algunas ocasiones con el cambio de escala. Y también al principio, cuando la oficina H. Fernández tenía mucho más trabajo, sí extrañaba regresar a la gran escala, ¿no? Como que decía, bueno, sí, están bien padres los muebles, pero yo quiero hacer casas, yo quiero hacer edificios. Exactamente, ¿no? Quiero generar una relación diferente con el diseño. Y sí, eso ha sido muy enriquecedor para las dos oficinas. Ya. Y ahora cuéntame, por lo que he visto, tu acercamiento en ambos proyectos, por llamarlo de alguna forma, va de un tema un poquito más experimental, puede ser. Tiene un acercamiento distinto, por llamarlo así, de otros despachos de arquitectura o de otros estudios de mobiliario. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo es este acercamiento que tienes hacia las piezas, ya sea de mobiliario, o a los volúmenes y a los proyectos de arquitectura? ¿Cómo crees que se puede diferenciar de otras propuestas? Bueno, creo que a nosotros nos gusta llamar que somos una oficina de mobiliario experimental. Al principio porque no teníamos un cliente fijo y pues prácticamente hacíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces, si en ese momento queríamos experimentar con las pátinas del acero, lo hacíamos sin tener un cliente que nos dijera, no, esa pátina está muy fea o esas líneas están, ¿no? Sí. Entonces, cuando nació la oficina, sí nació también por esta necesidad de experimentar con los materiales, las formas, los procesos, y es por eso por lo que ya se le quedó ahí también ese como mote. Y también creo que tiene mucha relación con que yo no soy un diseñador industrial de formación, uh-huh. Y pues, a la hora de generar el mobiliario, pues estoy experimentando más con mis conocimientos pues, un poco artísticos y de arquitectura, uh-huh. en cómo generar mobiliario. Y eso también se ha visto en las últimas piezas, porque ya funcionan más como muebles y antes funcionaban un poco más como escultura. Ya tienes como más conocimiento del mobiliario en sí. Exacto, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Como en la práctica vas aprendiendo varias cosas. Y sí, ¿no? Entonces, yo es por eso por lo que creo que sí, pues, se podría decir que es experimental, porque
no parte de un canon de diseño industrial normal, Ajá. sino que bueno, pues está informado por muchas otras cosas y más bien es pues este impulso que yo le llamo, ¿no? El mobiliario no es tan comercial, sino es más como arte objeto, son piezas únicas. Exactamente, y también, por ejemplo, al principio empezamos a trabajar mucho la piedra, porque a mí me interesaba experimentar la textura de la piedra, ¿no? A mí se me hacía increíble cómo una piedra podría verse de alguna forma como muy violenta o muy masculina, si le podemos decir de algún nombre, y cómo eso se relacionaba con los diferentes objetos, cómo podría estar una piedra en bruto dentro de una casa. Vi unas mesas que tienes, ¿no? Con unas piedras. Exactamente. Sí. Y es ahí en donde empezamos a experimentar con los materiales, con las texturas, y que, bueno, pues, creo que también son muebles que no son para todos, ¿no? O sea, eso también lo tengo claro, pero es parte de generar un lenguaje, es parte de generar una línea conductora en cuanto al diseño, en cuanto a la experimentación, y que estoy seguro que va a ir cambiando en algún momento. Por ejemplo, ahorita estamos más hacia los aceros, en donde a mí me gusta que se vea la pátina de quien lo trabaja, la veta, y pues muchas veces el cliente me dice, oye... no está terminado. Exactamente, ¿no? Y yo, no, pues que así es. Claro. Y también es interesante ser sensible a esos, ¿no? A esos comentarios o a este input que tienes de fuera. Y bueno, pues ahí ya se va armando, ¿no? Sí, claro, bueno, es que también al acercarte más como al arte objeto o a como diseño experimental, como lo llamas, exacto, acaba siendo más subjetivo como el arte en sí, ¿no? Habrá quien pueda apreciar ciertas cosas o que le pueda llamar la atención y habrá quien no porque no es su gusto. Exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablabas de la mesa de piedra, en algún momento, o creo que ahora ya llegamos a generar que se talle una piedra y que se vea natural, con mucho trabajo detrás, ¿no? Okay. O sea, que sí ves una piedra que está como casi en bruto, pero la forma, las medidas, las proporciones ya están muy pensadas en el taller, ya está bien, ya muy trabajado, y eso hace que, pues sí, que se vaya puliendo, y a lo mejor ya, creo que es el reto, ¿no? Que esas piezas en algún momento digan a alguien, pues está terminada. Sí, claro, mantienes el concepto y como la apariencia del material, como la honestidad del material. Exactamente. Pero ya puedes decir si está terminado. Exactamente. No, y eso nos costó trabajo desde el taller, ¿no? De trabajar con los artesanos, con los maestros, decirle, no, es que la queremos natural, ¿no? Y el maestro como que no entendía, como, no, pues es que esto no está terminado, ¿no? Pero sí, o sea, así es. Claro. Y como que poco a poco fuimos puliendo las piezas, y creo que ahora ya, son un poco más robustas desde mi punto de vista. Como todo en la vida son procesos, ¿no? Claro, y seguro van a seguir evolucionando y van a seguir cambiando también de acuerdo a tu experiencia y a tus nuevos conocimientos. Siempre que vas trabajando un material le descubres algo nuevo, ¿no? También. Exactamente. Y también sabes hasta cuando ya dio lo que tenía que dar. Claro. Y cómo vas migrando a los otros, también eso es interesante, como nos está pasando ahora. Y bueno, pues sí. Hablando de esto de cómo puedes ser diferente a otras propuestas en México, estuviste en Design House, ¿no? Recientemente. Sí. ¿Cómo sentiste tu propuesta cuando está tan cerca de otras propuestas? Cuéntanos cuál fue tu impresión al respecto. Bueno, creo que el ejercicio de Design House es muy interesante, porque regresamos otra vez a esta idea de que no tenemos un cliente y que más bien estás experimentando en el espacio. Proponiendo. Eso ya es lo que a mí me gustaría pensar que hacemos todos. Cada quien creo que lo aborda de formas muy diferentes. Pero, hemos estado 2 veces en Design House y hemos logrado, o yo creo que he logrado espacios que me han reflejado, ¿no? Que sí que es. hablan de ti. Exactamente. Y muchas veces cuando trabajas con un cliente en específico o para un proyecto, obviamente tu diseño tiene que estar informado y tiene que cubrir ciertas características y necesidades del cliente, y en este caso pues es hacer lo que
lo que tú quieras y como tú quisieras. Y un poco con la ayuda de las marcas también se genera un proyecto más interesante. En ese espacio lo hicimos todo negro y muchas veces es un poco complicado que el cliente te diga, sí, hazlo como quieras y hazlo todo negro, ¿no? Sí, por decir casi nunca. Exactamente. Y creo que sí fue un buen reflejo de ese momento para mí como diseñador y como arquitecto. Usamos texturas muy fuertes, utilizamos la piedra en bruto como me gusta. También trabajamos con la materialidad del espacio, en cómo los árboles se metían. Entonces creo que quedó bastante bien y bueno, pues sí, todo fue gracias a los materiales que utilizamos. Son grandes ejercicios esos, ¿no? Los de, por ejemplo, Design House, en donde hay tantas propuestas, en donde los arquitectos y diseñadores pueden expresar tal cual, justamente al no tener como un cliente que les esté dictando ciertos lineamientos, son como pequeñas banderas de este soy yo, ¿no? Pues eso es lo que a mí me gustaría creer y es por lo que siempre estamos interesados en participar en esos proyectos. Y también porque es un buen parámetro para saber en dónde estás parado tú como diseñador, ¿no? ¿Qué es lo que te está interesando ahorita? También cuál es la respuesta de la gente que va y que lo... Sí, si llega a tu punto que lo habita, ¿no? Exactamente. Y en los momentos en los que yo pude estar ahí en el espacio, porque bueno, pues la vida no da para estar todo ahí el tiempo, sí. Sí era muy satisfactorio que cuando llegaban las personas, no se esperaban que en ese espacio de 3x3 se podía poner una tina, generar un spa, y, ¿no? Como que todo negro. Entonces sí era muy gratificante el poder estar ahí, conversar con las personas, entender cómo lo habían sentido. O también de la otra manera, como estar como callado y nada más ver qué hacían, cómo se unen en el espacio. Sí, cómo lo reciben, ¿no? Exactamente. Y sí, si revisamos el primero, la primera vez que estuvimos y la segunda, creo que también hay muchas líneas conductoras en los que tú también te vas dando cuenta que es, ¿no? Como te decía, qué es lo que te va interesando como diseñador. Sí, por dónde vas creciendo. Y cómo lo vas exactamente. Claro. Y con ese ejercicio de Design House y pues con todo este trabajo de investigación que ustedes hacen en cuanto al objeto, a los materiales, etcétera, ¿dónde crees que estemos parados en México en tema de tendencias, en arquitectura, en interiorismo? Si lo ves tal vez de cuando empezaste con Estudio H. Fernández y con Atlas de Arquitectura, al día de hoy, ¿en dónde crees que estemos parados? Bueno, creo que México en este momento está en un muy buen lugar, tanto arquitectónicamente como digamos, como creativamente. Lo podemos ver desde el cine y estos, ¿no? Como grandes directores. También tenemos representantes en arquitectura pues ya a nivel mundial, ¿no? Como Frida Escobedo, que ahorita está teniendo la ampliación del Met en Nueva York, que no, o sea, no es una cosa menor. Sí, claro. O sea, ella ya se puede codear ahí con las grandes estrellas de la arquitectura. Sí. Y eso creo que sí ha fomentado que las personas miren hacia la Ciudad de México. Y bueno, pues por ejemplo, ahorita nosotros, una parte muy importante del equipo viene de Rusia, ¿no? Entonces, ahorita tenemos diseñadoras rusas, tenemos también gente que viene del extranjero y viene a tratar de ver qué está pasando en México y demás, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegaron? Bueno, pues fue una larga historia, pero bueno, todo parte de la pandemia y pues, de la guerra en Rusia con Ucrania. Entonces, ella estaba buscando algunas alternativas. Nos conocimos hace ya algunos años y decidimos empezar a trabajar juntos. Y bueno, pues han salido cosas muy interesantes porque obviamente la forma que ella tiene de ver, o bueno, ellos en general tienen de ver el diseño y cómo lo podemos ir aterrizando a materiales y también a la visión que tenemos en la oficina, claro. Pues ha hecho elementos como muy ricos que ahorita están en proceso, casi todos, pero bueno, sí ha generado un interés diferente. Y lo puedes ver, ¿no? En la Roma, en la Condesa, en la Juárez, en donde si te metes a un café ya es muy probable que todos hablen inglés y que no haya una relación diferente con el diseño. Y también,
pues, por ejemplo, en la Semana del Diseño y en la Semana del Arte, es muy notorio que pues ya varias marcas internacionales cubren los eventos, ya hay diferentes como spots y lugares en donde puedes, pues sí, como tener estas conversaciones. Y creo que México en este momento está en un lugar privilegiado. Y también es porque creo que muchos de los colegas que tengo son todavía muy jóvenes y hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces, sí hay de dónde sacarle. Claro, sí, o sea, hay mucha gente que sigue proponiendo y experimentando todavía. Bueno, para mí es una plática un poco más extensa, pero pues también tiene mucho que ver con las normativas y las regulaciones en México, que todavía a lo mejor no son tan exigentes, Sí, tan ¿no? estrictas. Exactamente como pueden ser en otros países, donde sí te encasillan o como diseñador o como arquitecto sobre todo, ¿no? Te limitan. Aquí creo que todavía hay esta libertad. Y también si eso lo juntamos con que tenemos manos expertas, con que tenemos maestros Sí, artesanos. legendarios, que les puedes pedir que hagan una locura y te la hacen. Entonces creo que hay una mezcla que todavía va digamos, a explotar en unos años. O sea, para mí todavía falta un poquitito, pero estamos en el proceso. Y sí, por ejemplo, platicando justamente con Emilio Cabrero, decimos, ¿no? En Design House hace unos años, si querías tener diseño coleccionable o un mueble que estuviera perfecto, pues lo tenías que importar. Sí. Ahora, pues prácticamente es el 60-70% de diseñadores mexicanos que Sí, están hecho haciendo en bien México. las cosas, y obviamente con algunas marcas que, pues, ¿no? Como Floss, ¿no? Que a lo mejor Sí, por que la siempre van a barrera, para estar competir con porque- uno ya es imposible. Pero también son que- marcas que han apostado al diseño toda su vida. Entonces, Exactamente, que son llevan parte de. 90 años trabajando. Exacto. Y nosotros llevamos 10, 5 y pues ahí vamos, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Y pues sí, creo que hay una mezcla pues muy importante. Y creo que ahorita Es justo como un esa impulsor. mezcla entre el acceso a mano calificada de artesanos, ¿no? Que trabajan cualquier tipo de material en México, Pero en cualquiera, talleres o sea, cercanos materiales, además. Sí, sí. Con todo este acceso a la información y el tema global de diseño que ya permea en todos nosotros, lo que está logrando como estas mezclas y Sí. resultados, como tú llamas, que van a explotar, ¿no? 100%. Y bueno, también hay muchos diseñadores que no son mexicanos y que están trabajando acá desde hace algún tiempo. Y que, bueno, se ve, ¿no? Esta mano de cómo alguien con otra ideología, otra idiosincrasia puede llegar a generar piezas pues, con los recursos que tenemos en México. Es también. súper interesante. Sí. Cuéntanos, por último, ¿cómo piensas tú que estos materiales o los acabados influyen en la experiencia del usuario en los espacios? Tú que tienes tal cual los dos mundos de la creación del espacio, el volumen arquitectónico, Sí. con el mobiliario, con los acabados, ¿tú cómo crees que el buen uso, o malo si así lo quieres, de los materiales puede influir en cómo un usuario vive un espacio? No, bueno, 100% la materialidad es... Si no es el alma del proyecto, está muy cercano a ser parte fundamental. Porque, bueno, yo, por ejemplo, con mi paso con Frida aprendí a valorar y a querer los materiales en bruto y los materiales naturales, pero también en este trabajo que he tenido independiente, en donde hemos tenido que trabajar con marcas, con diferentes propuestas conceptuales, he entendido que pues, hay materiales específicos para cada cosa, ¿no? Y Claro. que uno no es bueno y que el otro no es malo, sino simplemente se ocupan para expresar un concepto diferente. Y creo que para mí eso es todo, ¿no? O sea, el contar con un buen material que respalde el concepto que estás trabajando es fundamental, ¿no? Y eso lo he podido ver, por ejemplo, en Design House y en todos los proyectos que tenemos ahora, donde, pues sí, a lo mejor cuando un cliente pide algo más handmade o algo más conceptual, pues a lo mejor si te inclinas por materiales naturales, donde se vea la pátina, donde se vea el paso del tiempo,
pero cuando necesitas terminar un hotel, ¿no? Boutique o un la hotel de perfección. 500 habitaciones, pues sí tienes que utilizar materiales que estén más a la mano, que sean mucho más resistentes. Es donde la tecnología también aporta mucho, ¿no? Sí, facilita la vida. Exactamente. Entonces, sí, creo que la materialidad, pues obviamente es un aspecto muy importante para la arquitectura, ¿no? Creo que es el sol y la materialidad lo que hace una buena arquitectura y, bueno, y cómo eso juega con la volumetría, ¿no? Pero sí. Pues, ¿Y cómo es parte fundamental. Es el cómo entender lo que también los materiales quieren transmitir, ¿no? Muchas veces. Y para lo que están hechos, ¿no? O sea, Exacto. y eso también es una realidad. Y sí, creo que mi aprendizaje últimamente, con estos, digamos, con esta última tanda de proyectos, sí he aprendido a entender que no hay buenos materiales ni malos materiales, ¿no? Sino hay texturas y elementos que solamente piden el proyecto y viceversa, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, si lo pudiera decir, sí es una parte fundamental para transmitir lo que, si tu concepto está bien hecho, digamos, Claro. es una parte fundamental para transmitirlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Muchísimas por gracias a compartirnos ustedes. de tu experiencia y tus conocimientos. Ha sido súper interesante, de verdad. Muchas gracias. La poca experiencia tenemos todavía nos falta mucho, pero muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por generar este diálogo y, bueno, también por siempre apoyar al diseño mexicano, ¿no? Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje inspirador por el mundo del diseño. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Trends by Cesantoni.